La relación entre el pícaro y la sociedad se va haciendo cada vez más tensa. La reprobación y el repudio y finalmente el castigo contra aquel se incrementan gradualmente. En un primer momento se da cierta tolerancia y aunque en todo caso se le coloca al margen, se le permite no obstante vivir aprovechándose, pudiéramos decir, tolerando un margen de desviación, aprovechándose de las migajas del banquete de la vida. Son esas migajas que en efecto Lázaro arranca de los bodigos del cura de Maqueda, o son esas monedas que la gente echa en la falda de Justina a la puerta de una ermita, o es ese lamer Guzmán las mermeladas en Roma que guarda el cardenal en sus alacenas. En cualquier caso, es poca cosa, pero aún así todo, cada vez se va agriando más la situación de la marginación tolerada o soportada a la inquietud que provoca y que lleva a cabo una rotunda descalificación del desviado. Esta materia picaresca levantó en su momento un preocupado alerta por parte de la sociedad, que tomando en cuenta tales irregularidades las etiquetó con nombres que son tipos de desviación y decretó que en ella permanecerían marginados los individuos incursos en los procederes señalados. La amenaza que en personajes de esta naturaleza se creyó descubrir, muy superior probablemente al deterioro que estaba en sus posibilidades provocar, produjo inquietud y en consecuencia favoreció el ulterior robustecimiento de las defensas. Es curioso observar que en nuestro tiempo fenómenos de agravación de la anomia han ocasionado no menos temores también de sacudida de la sociedad, ante el testimonio de los cuales un sociólogo, por ejemplo, como el americano de Grazia, norteamericano, definía ese concepto de anomia como el de un estado desintegrado de una sociedad carente de un conjunto de valores comunes o de preceptos morales que gobiernen de modo eficiente la conducta. No voy a discutir si esta versión tan catastrófica del comportamiento anómico es aplicable hoy, pero justamente porque está muy lejos de poder contar con semejante desintegración, el pícaro se nos muestra como un aberrante acorralado. También otro americano, Talcott Parsons, sostiene que las tendencias a la desviación obligan a su vez al sistema social a enfrentarse con problemas de control, puesto que si se tolera la desviación más allá de ciertos límites, tenderá a cambiar o a desintegrar de todas formas el sistema. Desde luego, aunque se esté muy lejos de un final así, repito que la amenaza de un derrumbamiento del orden es considerada pronto como grave y cada vez más temida en sus consecuencias por los conformistas, y lleva cada vez a mayor número de estos, ya que se incorporan a estos un número mayor de gentes, a reforzar los métodos de control. Todo el sistema del absolutismo monárquico en el XVII se orientó a constituirse en valledar insuperable para todo movimiento de rebeldía y en control eficaz para todos los demás tipos, menos peligrosos, pero no por ello menos necesarios de vigilancia, de desviación. Me parece interesante recoger, en relación con las últimas palabras precedentes, una observación con que sigue el que acabo de citar Talcott Parsons. Junto a unos mecanismos de socialización integradora, en todo sistema social existen unos mecanismos de control para contrarrestar las tendencias desviadas y mantener un estado de equilibrio. Claro que, como hecho empírico, ningún sistema social se halla perfectamente equilibrado e integrado. En este sentido, puede afirmarse que los mecanismos de control social no tienen por objeto la eliminación de la conducta desviada, sino la limitación de sus consecuencias, así como impedir que se propaguen a otros individuos o subgrupos de individuos más allá de ciertos límites. Quizá las referencias que se encuentran en moralistas y políticos del barroco, por ejemplo, en un Saavedra Fajardo, acerca de que es conveniente tolerar ciertos modos de proceder fuera de las reglas, hasta el punto, dice él, de que no debe ser mantenido siempre tenso el arco de la represión, responda a una intuición formulada en términos imprecisos de que un determinado índice de anomia
es un factor constructivo dentro de la sociedad. Los numerosos teóricos de las rebeliones y de su adecuada represión en el siglo XVII nos proporcionan la clara confirmación de que los gobernantes barrocos y en general la sociedad de la época contaba no solo con que no se puede castigar todo, sino con que hay que aceptar cierta proporción de anormalidad y marginación más o menos activas. Tal vez por eso se dio la práctica de que algunas ciudades llegaran incluso a señalar pudiéramos llamarlo así, la contingentación de individuos de esta condición asocial que podían estar cobijados bajo sus muros. Es decir, el número de ganapanes, de esportilleros, de pícaros, etcétera, que se podían admitir dentro de ellas. Se anticipa así la interesante observación que hará en nuestros días Davin cuando dice: la conducta desviada en relación a la sociedad en que se produce no tiene por qué ser necesariamente disfuncional. Y es interesante recordar lo que en esa línea se ha añadido por otros. Podemos ver que respuestas sociales de carácter represivo se producen como reacción a ciertos actos de individuos desviados, no por el peligro en sí que entrañan, sino por la peligrosidad que se les atribuye debido a ser su autor quien es. En algunos casos, según esto, los actos aberrantes pueden no ser perjudiciales, o mejor dicho, puede juzgarse que no llegarán a dañar, y sin embargo puede que de todas formas se alerte a la sociedad, más que nada por la personalidad de la gente. Lo cierto es que la conducta aberrante no siempre altera la estabilidad de la sociedad. Debidamente controlada, puede desempeñar una importante función de mantenimiento de esta misma estabilidad. Puede presentarse incluso como un producto normal de instituciones estables, suscitado por las mismas fuerzas estabilizadoras del sistema social. Erickson insiste en afirmar, sin embargo, sin ningún juego paradójico, que si la cultura ha dado lugar a una corriente ininterrumpida de conducta aberrante a lo largo de su evolución histórica, esa misma corriente contribuye decisivamente al mantenimiento y perpetuación del sistema en su conjunto. No es que un sistema social se proponga originar unas formas y una proporción de conducta aberrante, pero lo cierto es que sí las provoca y que cuando ésta se produce, las utiliza y las controla organizadamente, de manera que no puede tenerse por cierto que todas las sociedades humanas están constituidas de tal manera que eviten la aparición de aberraciones. Ninguna, en definitiva, las evita de una manera plena y terminante. Puede pensarse incluso que al segregar marginados y aberrantes, una sociedad busca su propio apoyo. Quizás sin advertirlo, a ello se debería que se permitan hoy, en regímenes autoritarios, por ejemplo, la publicación de extensas informaciones sobre actividades anómicas en los periódicos, informaciones en los periódicos sobre actividades anómicas, predominantemente en aquellos que ostentan una significación, en aquellos periódicos que ostentan una significación reaccionaria, porque excitan y mantienen viva la idea de que está ahí un peligro y que hay que estar sobre aviso para su posible represión. En el auge del cuadro literario de desviación en que trabaja la novela picaresca, en los innumerables ejemplos de materia picaresca difundidos en obras de otros géneros, en las noticias de tal naturaleza abundantemente contenidas en escritos que representan el papel de la prensa en el barroco, los avisos, las relaciones, los anales, las cartas, etcétera, del siglo XVII, es posible advertir que en su cerrado conservadurismo monárquico señorial, la sociedad española del XVII, con la presentación del fantasma de la conducta aberrante, podía buscar fortalecer su sistema y para ello era útil, era necesario, en la ficción y en la realidad, mantener la imagen amenazadora de aquellos personajes que ella misma calificaba de desviados. De ahí, además, una cierta manera de presentar el tipo del holgazán y del pordiosero que los hace condenables, desde luego, pero que al mismo tiempo les atribuye cierta, podríamos decir, cierta gracia, cierta capacidad de divertimiento para que la gente se sienta atraídos, por lo menos a leerlos, a enterarse, y entonces tomar conciencia del problema y estar dispuesto a aceptar la represión en su momento. Esto es lo que, por ejemplo, declara en el siglo XVII, jugando ya con esa técnica, con un adelanto notable, López de Úbeda, el autor de La Pícara Justina, en que dice que nadie lee una obra de devoción si se le presenta como tal, nadie está dispuesto a leer una obra de santos, y que para realmente llegar a reformar las costumbres vale más ir por el otro camino,
presentar precisamente la figura de la desviada, de la pícara Justina, para así sacar el meollo de las reflexiones morales a que ello da lugar. Bataillon incluso consideró que era una característica especial de la picaresca española esa especie de elogio, dice él, que se llega de una manera increíble, y en un régimen tan autoritario como es ese español de fines del 16 y del 17, esa especie de elogio que se llega a hacer del desviado. Y yo creo que no es nada específico del español, ni de una literatura española, ni lo es siquiera del siglo del barroco. Es decir, esto es lo mismo que se hace hoy. Es decir, procurar, como sucede en las películas, por ejemplo, el malo simpático que luego, en fin, que hace que la gente se interese por él y que luego, claro, le lleve a descubrir toda la maldad, toda la desviación, toda la delincuencia incluso que lleva dentro de sí. Es exactamente lo que dice la pícara Justina cuando hace el elogio de sí, señalando el veneno, digamos, grave que lleva dentro. La opinión conformista en la sociedad barroca, que en medio de la conflictividad de la época intuye tantos problemas y ensaya soluciones para las múltiples tensiones que en su seno se dan, se da cuenta de que siempre ha de haber un margen posible de desviación. Se sabe que algún grado de desviación de las normas vigentes probablemente es funcional para los objetivos básicos de todos los grupos, por de pronto debido a que esa posibilidad de divergencia da paso a la renovación de las normas establecidas. Es decir, se da uno cuenta de que hay normas que ya no sirven al tenerlas que aplicar y entonces se renuevan, se modernizan, se hacen más eficaces. En el siglo XVII, a pesar de las fuerzas en contrario, se admite la necesidad de la innovación y se admira a quien aporta invenciones nuevas y raras, y tengamos en cuenta que, en definitiva, la innovación es una forma de desviación. Pues bien, la innovación está elogiada constantemente en el XVII en la literatura picaresca, en la literatura celestinesca, mientras que en cambio los severos moralistas lo consideran como una de las manifestaciones más penosas, más graves de relajamiento moral en una sociedad. Es, en fin, realmente curioso ver que mientras la literatura de este tipo, digamos, anómico, está a favor de los modernos, de lo nuevo, en esa famosa, que ustedes recordarán de sus estudios, de algunos muy recientes, otros cuando hicieron el bachillerato, la referencia a esa querelle des anciens et des modernes, que todos hemos oído hacer referencia, en el siglo XVII, en la literatura celestinesca y en la literatura picaresca, está resuelta, como puse en claro en mi libro Antiguos y Modernos, a favor de los modernos en ese tipo de literatura. Mientras que, en cambio, en la literatura moral está siempre estrictamente moral, severamente moral, directamente moral, que está siempre resuelta a favor de la tradición, de la conservación, de la no innovación, etc. De esta manera, pues, ya digo que la innovación, la desviación se había mantenido y se había tolerado, y se venía tolerando y se sigue tolerando en unas medidas adecuadas para mantener alerta el sistema de control y cuando en un momento dado, en ese momento de crisis del barroco, empezó a temerse que la sacudida de la sociedad fuera especialmente grave, se empezó, por el contrario, a endurecer, a hacer más rígido cada vez el sistema de represión. Ante un primer planteamiento de tensiones conflictivas y de amenazas insurreccionales propias de una inicial aproximación a la sociedad masiva, ante las dificultades creadas por los encubrimientos que facilitaba el anonimato en las grandes ciudades, ante las nuevas formas de discrepancia y desviación difíciles de determinar, contando con la presencia de fuerzas extrañas que trataban de ahondar las fisuras en el interior de la sociedad y de provocar un desequilibrio interno en la misma, el siglo XVII utilizó en general ese medio de contrastar límites para controlar mejor la eficacia de sus órganos represivos. Es así como ha escrito Geremek respecto a la época del paso del medievo a la modernidad, que la existencia de individuos o de grupos no integrados constituye una de las pruebas de la cohesión de un conjunto.
yo diría más bien, sirve para medir la capacidad de resistencia y de reacción de un conjunto social dado a aquellos agentes que amenazan la cohesión interna. En definitiva, la presencia de tales elementos permite constatar, insisto, la eficacia de los resortes de reacción y la formación de fuerzas de resistencia. Ya he dicho que con ello se relaciona la construcción del aparato represivo del absolutismo monárquico. Permitía observar en qué medida éste podría adaptarse a las diferentes modalidades y grados de las amenazas que se cernían sobre la sociedad y extender o reducir el alcance de la represión. De ahí que cuando acentuada a causa de las alteraciones económicas y factores de otra naturaleza, políticos, religiosos, militares, etc., a medida que la centuria barroca entra en años, la crisis social presenta un cariz más grave y más amplio, cuando rebeliones públicas y a la vez inquietantemente acompañadas de resquebrajamientos observables en los lazos de la misma dependencia doméstica, aproximen a los centros de poder la sensación de inseguridad, se agravará también la represión contra esos elementos marginados que antes habían sido tolerados con mayor flexibilidad. Y a medida efectivamente que el 17 avanza, se podrá comprobar que se produce una caída en más penosas dificultades, un empeoramiento de los efectos del control que en contra los pícaros pesa. Ya no será este personaje miserable el que algunos han querido ver como elogiado a comienzos de su siglo en la misma sociedad en que se movía. Unas décadas después, sufre con frecuencia el peso de la represión. El pícaro se ve convertido en habitante frecuente de la cárcel. En los relatos de la vida penitenciaria, la picaresca ya no es un modo adjetivo de comportarse, imposibilitados de otra cosa a los delincuentes, sino que el pícaro mismo de por sí aparecerá como figura habitual de delincuencia. Recordemos el pasaje en que, ya cerca de la mitad del siglo, Liani Verdugo dice de alguien: le llevaron asido, atado, como un pícaro a la cárcel. Es decir, a la cárcel era pues normal llevar a los pícaros y llevarlos atados, cosa que en la época del Lazarillo pues era incomprensible, e incluso en la época de O'Gorman. Para el doctor Carlos García, como para los escritores ya de entrado del siglo XVII, Carlos García escribe esa famosa y disparatada novela, La desordenada codicia de los bienes ajenos. La experiencia de la cárcel es la dura prueba y el deformante lugar de influencias nefastas para los protagonistas de esa última picaresca. Yo me atrevería a decir que en los años de pleno desarrollo de la literatura picaresca, la figura del pícaro había sido aquella de la que se había echado mano para eliminar, o por lo menos para reducir, la amenaza del rebelde. Frente a la miopía de algunos abruptos o inservibles moralistas, los dirigentes, los políticos más finos, los escritores preocupados de la situación social con alguna inteligencia, se dieron cuenta de que una cierta tolerancia con el pícaro era el precio a pagar para conseguir sustraer a determinado tipo de individuos de su incorporación a la rebeldía. Solo cuando otra vez, en el segundo cuarto del siglo, la subversión cunde, cuando ya no cabe pensar que ese puede ser un procedimiento de rescate, la peligrosidad del Estado social se acentúa, la opinión cree observar entonces que la delincuencia aumenta amenazadoramente y que la tolerancia con el pícaro hay que reducirla porque, en definitiva, el pícaro está del lado de los delincuentes. Si de una parte la figura de los pícaros de la última fase se presenta como poco menos que idéntica a la del criminal, el rechazo de la sociedad frente a ellos lleva también a tomar, frente a tales pícaros, una actitud condenatoria, es decir, pero una actitud condenatoria no como antes, digamos, de simple reacción social, sino una actitud condenatoria de tipo punitivo, es decir, de tipo penal. El problema estaría, pues, en que al principio es, digamos, en la última mitad del siglo XVI, una reacción social de tipo informal, de tipo no formalizado, no convertido en derecho, mientras que a mediados, el segundo cuarto del siglo XVII, se convierte en una reacción que es pura y simplemente materia de derecho penal. Hecha pues esta introducción general, voy a fijarme un poco en esto que he dicho de cuál es esa actitud última del pícaro y cuál es esa respuesta en concreto que se va planteando. Recordemos cuál era, lo dije el primer día, y lo volveré a decir con palabras del mismo autor, aunque diferentes, el magistrado Suárez de Figueroa,
Recordemos cuál era el principio de la sociedad jerárquica tradicional estamental. En un momento en que ésta había llegado a alcanzar cierta flexibilidad, cierta apertura, y en un momento en que había gentes que trataban de alguna manera de reducir, digamos, los márgenes de exclusión e incluso de, a ser posible, irlos absorbiendo. Decía Suárez de Figueroa, exclúyase la violencia, haya en todo escala, súbase por grados. Pero en esa escala resulta que había cortes insalvables. Y entonces había que buscar, y es lo que descubre penosamente el pícaro, un camino lateral, abrupto, peligroso, prohibido, pero único que con todo le ofrece alguna rara posibilidad y prefiere arriesgarse por él a seguir sometido. Entonces, la perturbación de la imagen tradicional de la sociedad, la confusión que ello engendra, el deterioro de la vigencia de las normas, traen desorden y deterioro de los lazos vinculantes, y ello afecta tanto a los de arriba como a los de abajo. La relación de los modos de vida de las clases superiores, que pierden su función de ofrecer un modelo de conducta ejemplarizante. Es decir, en teoría, el noble estaba puesto para servir de espejo en que se mirara el resto de la sociedad. Es decir, su función era ser espejo de caballeros, espejo de ejemplar y moralizante y educativo para los demás. Por eso los demás trataban de llevar a sus hijos a las casas de los nobles a educarse, porque era ver en vivo ejemplo el tipo normal, el tipo perfecto de educación integradora en una sociedad. Pues bien, cuando esto se relaja y los nobles pierden esa función de modelo de conducta ejemplarizante, cuando la enorme carga de las exacciones exigidas por la nobleza, que antes se medían siempre, teóricamente al menos, según unos módulos muy limitados, y que ahora se convierten en unos abusos tales que van absorbiendo toda la tierra, el siglo XVII, el final del XVI y el siglo XVII, conocen en toda Europa una absorción de la tierra por los nobles y una pérdida de la tierra de los pequeños propietarios, un fenómeno de proletarización masiva que es típico de toda Europa. Cuando se produce el enriquecimiento de unos cuantos, cosa que en la opinión de la época todavía está considerado como un pudendum, como algo que huele mal, eso de enriquecerse rápidamente es que se ha hecho algo que no está bien. Cuando, por otro lado, se produce el empobrecimiento correlativamente de otros tantos, lo que causa en Europa un desarrollo de desarraigados, no solo física, sino moralmente, todos estos fenómenos que se observan en la España del siglo XVI y del siglo XVII, está preparada pues la situación para que se produzca ese cambio en la desviación, en el vagabundeo que hemos ido viendo. En principio, ni en los pícaros, ni tampoco incluso en los bandoleros, subyace, por lo menos suficientemente desarrollada, o con cierta claridad, o con una elemental coagulación, una imagen de sociedad diferente, reformada, hacia la cual orientarse. El suyo es, en principio, recordémoslo, un actuar insolidario individual, en el caso, sobre todo, de los pícaros, especialmente. Un actuar, en el otro caso, en pequeñas bandas, que traerá también consigo un apartamiento, pero nada más. Se ha dicho que eso era todo. Y hace años la actitud de la crítica se detenía más o menos en esto. El pícaro dice cosas que, en cierto modo, constituyen una falta de respeto, una falta de consideración, una crítica de la sociedad, quizá una insolencia respecto a la sociedad, pero no pasa de ahí. Es, en definitiva, la tesis de un Chandler, autor de uno de los primeros grandes libros sobre la picaresca española. El pícaro, dice él, contempla la sociedad con atrevimiento, quizá con mofa, pero, en definitiva, no toca a las clases, sobre todo a las clases altas, y si alguna vez los hidalgos, piensa en el Lazarillo, reciben un pequeño correctivo, siempre es suavizado con una manifestación de simpatía y no queda en nada. Sin embargo, a medida que, en fin, que termina el XVI y empieza el XVII y va cambiando la situación,
empiezan las quejas sobre el mal comportamiento en la sociedad de los de arriba, la desviación que los de abajo atribuyen a los de arriba respecto a sus deberes y, por el contrario, la desviación que los de arriba atribuyen a los de abajo en no atenerse a las pautas establecidas y buscar caminos ilícitos. Una de las acusaciones más frecuentes de desviación hacia los de arriba es la diferencia de trato por la ley, por las autoridades, por los responsables del orden. Si cogemos el criticón de Gracián, por ejemplo, al que Montesinos llamó en una ocasión picaresca pura, y creo que es una de las cosas mejor y más acertadamente dichas que se han dicho acerca de Gracián, leemos en él: los jueces se encarnizan contra el débil por una pequeñez, mientras que el fuerte tiene sus apoyos que no permitirán no inquietarle en nada. Esto es denota está ya, en fin, quejas de ese tipo se encuentra ya en el Quijote, es decir, es medio siglo en que este estado de ese ánimo se mantiene y se agudiza. Esto da lugar a que se produzca, como ya digo, esa acusación, esa transformación de la simple broma o mofa o falta de respeto o desconsideración hacia la sociedad en un ataque cada vez más duro, cada vez más fuerte. Ya Guzmán pronuncia la conocida frase contra las tres santas que llama: la Inquisición, la Cruzada y la Hermandad. Y se ha dicho, de la Inquisición y de la Cruzada, Guzmán no se atreve todavía a decir nada. De la Hermandad es un poco más, algo más, bastante más. De la Hermandad dice, es decir, de los cuadrilleros de la Hermandad, es toda gente nefanda y desalmada. Realmente no es fácil decir un ataque para todo un sector social más grande. Pero es que, además, hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa sobre la que ha llamado la atención Cadillac, y que me da la razón, en fin, en estos planteamientos, creo yo. Cadillac, en un trabajo muy reciente, muy posterior a los comienzos de todos estos trabajos míos, claro, ha dicho algo muy curioso. Dice que hay que ver el mensaje de ataque y el mensaje de oposición a la sociedad que hay en la picaresca por debajo de lo que se lee. Es decir, que hay que sacarlo de la lógica del texto conjunto y no de alguna frase aislada, temerosa, que se pueda encontrar en el mismo. Por ejemplo, se dice, como he dicho antes, se atreve a decir algo contra la hermandad, pero no de la Inquisición o de la Cruzada. Ya dijimos algo sobre el apartamiento anticlerical del Guzmán el otro día, pero hoy recordaré otra cosa. Guzmán va a Roma. Roma es para él la capital, digamos, representativa de la falta de caridad, de la abundancia de mendigos, de la infame situación de los mendigos, de la pobreza y de la desesperación de los mendigos, de las conductas más desviadas y más fraudulentas, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando ha pintado todo ese cuadro, la llama así, no dice Roma, dice la tierra del Papa. Es decir, la tierra del encargado de mantener la caridad y de hacer de la caridad un principio de relación entre los hombres. Hasta tal punto era, pues, reconocer una especie de fracaso de la institución. Y en esa Roma es donde habla del santo cardenal, de ese santo cardenal que nos refleja como un personaje lleno de avaricia, de gula, de pasión por el juego, etcétera, etcétera. Y es que, y esto es a lo que me refería, que Cadillac se ha dado cuenta, y realmente era una frase que leíamos un poco sin darle la significación importante que tiene. Al empezar, Mateo Alemán, en los prolegómenos de la obra, dice literalmente: mucho dejé de escribir que te escribo. ¿Qué quiere decir esta frase tan retorcida? Quiere decir sencillamente que parece que no escribo cosas, y efectivamente no están escritas cosas, pero que sin embargo están dichas. Es decir, cosas que te digo, cosas que te escribo sin escribirlas. Es decir, el libro hay que leerlo entre líneas. El libro hay que leerlo con todo lo que lleva de intención, como eso de que he dicho antes, de la escena esa relativa a lo de la tierra del Papa. En ese sentido, el libro está lleno de críticas tremendas contra el estado de la milicia, contra el estado de los ricos y poderosos, etcétera, etcétera. En su arremetida contra la superioridad de los nobles de sangre,
Mateo Alemán, que interviene en esa disputa famosa de si los milanos pueden criar palomas, Mateo Alemán no solamente dice que los milanos, es decir, los bajos, los ruines, los malos, los que se consideraban pobre gente, como dice los textos de la época del pueblo bajo, un hombrecillo ruin y vicioso, un hombrecillo vil y ruin, etcétera, etcétera. Pues bien, esos hombrecillos de la última línea, resulta que, según Alemán, pueden engendrar mayor grandeza, y la generosidad y el valor del hijo de humildes padres puede ser mucho más virtuosa, mucho más estimable, mucho más socialmente importante que la vituperosa haraganería de aquellos que vienen de nobles y que sin embargo han degenerado y no han seguido ejerciendo esa función de espejo educativo de que se trataba. Entonces, Guzmán lanza contra estas altas clases la estimación de que su comportamiento es una abominable ostentación antisocial que incide en desviación, en anomia. Es decir, eso que ellos dan o echan sobre el pobre, sobre el miserable, sobre el pícaro, es sobre ellos sobre quien hay que echarlos en realidad. Digo ladrón, dice Guzmán, y no tengo más remedio que decirlo así, a los pobres pecadores como yo, que con los ladrones de bien, con los que arrastran gualdrapas de terciopelo, con los que revisten sus paredes con brocados y cubren el suelo con oro y seda turquí, con los que nos ahorcan a nosotros, no hablo, que somos inferiores de ellos y como los peces, que los grandes se comen a los pequeños. Viven sustentados en su reputación, acreditados con su poder, y favorecidos con su adulación, cuyas fuerzas rompen las horcas, y para quien el esparto de las cuerdas con que no nació, ni las galeras fueron fabricadas, excepto el mando en ellas, de quien podría ser que nos acordásemos algo en su lugar, si allá llegáremos, que llegaremos con el favor de Dios. Fíjense ustedes lo que cierra entre líneas esta frase. Primero, hay una alusión al mundo de las gentes de justicia, magistrados, jueces, agentes que les mandan a la horca, que los decretan, que los sentencian como ladrones, etc. Pero luego hay una referencia a ejercer el mando de las galeras. Aquellos ejercen el mando de las galeras. Ahora bien, el mando de las galeras no correspondía a magistrados de justicia, correspondía a señores. Por lo tanto, esos más ruines, esos peores de todos, son señores, son los que tienen el mando de las galeras. Es decir, eran los que estaban en el ejército, en función de señores, ejerciendo el mando superior. Y por lo tanto, un mando de tipo militar. Y finalmente, fíjense ustedes en lo que significa esa alusión a que un día habrá que acordarse de ellos. Y no alude precisamente con esto, indudablemente, al más allá, ni tiene ninguna pretensión de que lo que han hecho de mal contra la pobre gente se va a compensar en el otro mundo, sino que hace referencia a castigos y venganzas en este mundo, por lo mal hecho, es decir, en el día de la revuelta. Semejantemente, Quevedo condena con reiteración, ese Quevedo que tantas veces se presenta con una imagen tan falseada y que yo he tratado de rectificar ahora a fondo, totalmente a fondo, en un trabajo publicado en Salamanca que titulo precisamente así, El pensamiento social y político de Quevedo, una revisión. Quevedo, en el Marco Bruto, dirá: en el mundo los delitos pequeños se castigan y los grandes se coronan nada menos, y solo es delincuente el que puede ser castigado, y el facineroso que no puede ser castigado es señor. Pero en la hora de todos, lo dirá con toda claridad, en el mundo el ladrón grande condena al chico. Quien corta bolsas siempre es ladrón. Quien hurta provincias y reinos siempre fue rey, nada menos que rey. Es decir, el ataque pues a la sociedad y a la cabeza mismo de la sociedad está bien clara en estos pasajes. Lo mismo sucede en Gregorio Guadaña cuando habla del tema de la justicia. Y de un lado, pues sí, efectivamente,
ataca gravemente a los agentes, pudiéramos decir, ejecutivos, a los agentes auxiliares de la justicia, los alguaciles, los escribanos, etc. Pero no se queda en eso. Guadaña llega a aludir a los jueces y magistrados, es decir, a los que ejercen el poder en la justicia, a los que son representación, imagen de la cara, de la faz del rey. Y llega a decir que cuando entró en Sevilla, que cuando entre Sevilla y Madrid se encuentra con un juez, además de un escribano y un alguacil, dice, a poco de conocerlos, si pudiera, los mandara a colocar, si pudiera, los mandara a colgar sin más información. Tengamos en cuenta que alguaciles y escribanos son agentes secundarios, ya digo, auxiliares, no tienen poder, no representan el orden social, pero los magistrados, los jueces, naturalmente los ministros y los reyes, pues sí. Por lo tanto, la protesta picaresca llega a en el 17, entrado el 17, a esos niveles de la representación más alta de la sociedad. Y fíjense ustedes que faltar a la justicia en estos términos y en esos niveles es justamente algo que es imputable directa y personalmente al rey, porque, como dice Quevedo en el libro que se ha considerado como integrador y como conformista por excelencia en Política de Dios y Gobierno de Cristo, ahí se dice que rey solamente es aquel que ejerce la justicia, porque el rey es sobre todo judex, es sobre todo juez, y por lo tanto todas estas acusaciones contra el juez son, en fin de cuentas, unas acusaciones que llegan al nivel de la realeza. En ese sentido, pues, hay que reconocer que en el Guzmán, pero también en el Buscón, y en la Pícara Justina, y en Teresa de Manzanares, y en tantos más, pero muy eminentemente en el Guzmán, que es el más representativo de todos, hay una preocupación repetidamente manifestada, aunque dicha como en cifra, por la reforma de la sociedad, porque es la sociedad la que no gusta, porque es la sociedad y la que hay que cambiar, y entonces no tendría que dedicarse a buscar caminos ilícitos para unos bienes determinados y limitados, sino que esos bienes estarían mejor distribuidos. Aunque, en definitiva, el pícaro acabe, todavía de momento al menos, y en general siempre en la novela, poniendo una coletilla de que eso es cosa que, en definitiva, pues a él no le importa, que eso es cosa de otros, que él no tiene facultades, que él no tiene conocimientos, que él no tiene fuerza para estas cuestiones. Siempre, pues, lo endosa a los demás, lo endosa a otros en la picaresca, pero esto no quiere decir que no se dé cuenta de lo que hay que hacer. En el falso Guzmán, por ejemplo, el pícaro dirá que él no quiere tomar la figura de reformador de la República, que esto pertenece a otros. ¿Y qué es ese reformador de la República? El que quiere hacer común y general el trabajo, el que quiere quitar las limitaciones que pesan sobre el trabajador. Es decir, en definitiva, todo ese pensamiento reformista, en fin, más de una vez he estudiado, y últimamente en el libro Utopía y Reformismo en la España de los Austrias, de un Pedro de Valencia, de un Cellorigo, de un Sancho de Moncada, de un Caja de Leruela, de un Conde de Gondomar, que más de una vez, en fin, tuvieron que ver incluso con la Inquisición, como Sancho de Moncada, como Caja de Leruela, como eminentemente Martínez de Mata, que fue incluso metido en la cárcel en Sevilla. Bien, tengo que ir un poco más ligero, porque si no... Al mismo tiempo que está sucediendo esto, y esto contribuye a fomentar esa impresión de que la desviación y el desorden no están solo en los de abajo, sino que se están produciendo en otras capas, está dándose lugar a un fenómeno social muy curioso. En el cambio del siglo XVI al siglo XVII, yo he querido ver un cambio en la actitud de la nobleza. Los nobles anteriores son nobles que pueden considerarse como aves de rapiña, pero a título individual. Es decir, cada uno va a mejorar, cada uno va a conseguir lo que pueda, cada uno va a aprovecharse de la debilidad del rey
de la posibilidad de traicionarlo e irse con el otro bando, en fin, jugando con unos y con otros, para aumentar, para crecer, para tener más estados o posesiones, etcétera, etcétera. Es decir, él trata de enriquecerse, de aumentar su poder a título de un individuo aislado. Es decir, no hay, se diría hoy, aunque el término es demasiado anacrónico para que lo tomen ustedes un poco demasiado en serio, no tienen, claro, esta conciencia de clase. Digamos, para atenuar la cosa, no tienen ni siquiera conciencia de grupo. La nobleza, entonces, aparece como, si leen ustedes las crónicas de la época de Enrique IV, lo verán, y de Juan II, por ejemplo, la crónica de Lope de Barrientos o la crónica del Halconero, etcétera, verán ustedes una cosa muy curiosa, que muchos títulos, pues resulta que vienen de, no de guerras contra los infieles, como se cree, contra los sarracenos, en fin, y demás, sino que vienen de luchas intestinas en que se hace un auténtico merchandise, como dicen los franceses, con el rey y con los otros, y con el bando opuesto, para ver quién da más. Y de esa manera, pues, un conde sube a duque o aparece un nuevo marqués, en fin, de alguien, sobre alguien que no tiene título. Pues bien, esto cambia al llegar al siglo XVII y la nobleza se da cuenta de que esa manera díscola, arbitraria, aislada de actuar no lleva a nada, y ya con la perfección de las armas, con el encarecimiento de las mismas, con la masificación de las mismas, pues no pueden enfrentarse triunfalmente, y por lo tanto que tienen que cambiar de actitud. Y entonces yo he creído ver en esa nueva nobleza de comienzos del XVII el paso de el señor feudal a el individuo, al miembro de una élite de poder. La nobleza del siglo XVII está constituida como una élite de poder. Ahora bien, para actuar como élite de poder le sobran miembros. Al final, sobre todo en la Edad Media, el número de nobles, de gente con estatuto de nobles, ha crecido de una manera tremenda. Pertenecen a la nobleza toda una capa inmensa de hidalgos pobretones, y pertenece a la nobleza toda una masa de escuderos, que son estos que entran en palacio, que van subiendo bajo el ejemplo educativo del señor, al que el señor los va favoreciendo, y acaban, pueden llegar incluso acabando en altos niveles de nobleza. Pues bien, para actuar como élite de poder, como un grupo de presión, diríamos hoy en cierta forma, activo y capaz de llegar a conseguir no el gobierno directo, pero sí la influencia determinante y total sobre el gobierno del país, que es lo que efectivamente acaba, de acuerdo con el rey, obteniendo en el siglo XVII, la nobleza tiene que descargarse de todo eso, tiene que reducirse. En definitiva, tiene que llegarse a producir lo que podríamos decir en una apretada fórmula, la reducción de la nobleza a aristocracia. Y no hay más nobleza que la aristocracia, y los demás son echados del recinto este. Entonces, se produce una masa de gentes anómicas, es decir, de gentes que tienen usos de nobles, que tienen pretensiones de nobles, que no tienen medios de nobles, que los propios nobles, que antes eran sus amigos, sus protectores y tal, los desprecian, y que corren de mala manera y pobremente por los pueblos de España. Esto se ve muy claramente en el caso del escudero. El escudero es un personaje que ya en el siglo XVI está prácticamente expulsado de la nobleza. En ese momento se escribe anónimo un pequeño poemita que se llama La vida del escudero, y que está comprendido en esa serie que descubrió un pequeño grupo que descubrió, no recuerdo ahora en qué biblioteca, Fulcher del Bosc, y que publicó en la Revue Historique, en la Revue Hispanique, en 1902. O sea que ya lleva mucho tiempo, pero que yo no lo he visto citado. En ese pequeño poemita, que pertenece a la serie de los 8 poèmes inédits que publica españoles, que publica Fulcher del Bosc, la vida del escudero nos da cuenta ya de lo penosa que es la vida de este. Ya es una especie de lamentación. Y esa lamentación está bien clara. Hoy dice, son gente de bajo origen, son consideradas como si fueran gentes de bajo origen, que se trasladan de unas tierras a otras, oficial en Castilla, escudero en Andalucía, dice un refrán, como queriendo decir
que lo que hay de trampa en ellos, que en realidad no son nada y luego se trasladan para querer ser algo. Antes eran, dice el poema, escudo y bien de los reinos, hoy, en definitiva, la espada no reluce, no llevan ni espada siquiera. Hoy son sucios y rotos, harapientos, con un ajuar en la casa de la más triste pobreza, hambrientos y carentes de medios. No encarecen ellos los manjares, dice el poema literalmente, es decir, no comen, no compran. Y cuando llega la hora de comer, entretienen a su mujer y a sus hijos contándoles consejas y contándoles de viejas glorias de hidalguía que nada tiene que ver con ellos porque han perdido toda relación con lo mismo. Y acaba el poema diciendo, estos son los escuderos que hoy han quedado en Castilla. Y el último verso dice, escudero sea el diablo. En esa versión pues del escudero se ve efectivamente lo que ha caído, es decir, que ha dejado de ser una persona que haya podido medrar, que ha sido echado, ha sido dejado caer por el que tenía que protegerle, y un texto de la época dirá, huid de los grandes señores, puesto que, como sabéis, a todos los que no son de su casa, o por mejor decir, sus iguales, honran con el título de pícaros, o a bien librar de escuderos. El texto es, a mi modo de ver, elocuente, porque resulta que en él aparece igualado en labios de los señores los términos pícaro y escudero. Hasta tal punto han provocado ellos esa incorporación al mundo de la desviación de esa última o primera etapa o primera capa de nobleza que eran los escuderos tradicionales. Claro que a continuación este mismo autor hace la cara de lo que es el gran señor. Conviene, y lo hace diciéndole cómo es el criado que en cambio, porque claro, estos señores tienen criados, han echado los escuderos que son nobles y que por lo tanto no les sirven, lo que quieren es criados domésticos, domesticados, en fin, y sometidos. Y entonces da la cara del señor, dando la cara del servidor que le corresponde. Se conviene al que asiste allí, es decir, en palacio del señor, volverse de libre siervo, de sincero disimulado, de bueno a malo, de docto ignorante, para mantenerse en la gracia de alguno que pueda. Aman generalmente los ricos solo a los terceros y a los conductores de sus delitos y de sus deleites. Solo estiman y premian viles truhanes y descarados facinerosos. Un pretendido, alguien que escribe su biografía pretendiendo todavía demostrar que es noble, es decir, que no renuncia a caer, para congraciarse, hace un ataque de los escuderos, que nos da cuenta de cuál era esa opinión de la época. Y dice, hace esta terrible diatriba, porque os hago saber que es el más ruin estado, porque son importunos y lisonjeros e interesados, y sucios y mazorrales, y presumen del contrario de todo esto por mentirosos. Y no quiero dejar de decir lo que más me parece de ellos. Y digo que el peor injerto en que la caballería se debe de injertar es en esta mala sabandija de escuderos, el cual, en siendo caballero, luego es soberbio y dice que es montañés y que del abajo no debe nada a nadie. Es peligroso, soberbio con todos, desafiador, hiéreles la boca. Por la mayor parte son izquierdos, son los más, no conocen ningún pariente. Como ustedes ven, hay elementos de picaresca, no conocen ningún pariente, son malolientes, son miserables y al mismo tiempo pues tienen esas pretensiones. Aclaré que esto de son izquierdos que, se debe a que entre los motivos de marginación en el siglo XVII y XVII estaba el de ser zurdo. Ser zurdo se consideraba como una mala constitución, no solamente física, sino que tenía una traducción interna y que por lo tanto era una especie de monstruoso, en fin, disparatado, pero era una especie de, provocaba un tipo de marginación. El pobre en el teatro, como el teatro es siempre conformista y es siempre, en fin, apoyo del statu quo triunfante, Lope en La Niña de Plata presenta un escudero
y para mayor burla de él, le pregunta a alguien, lo presenta con una forma como de gracioso, que sea una forma humillante casi más que pícaro. Y hay alguien que le pregunta, ¿sois de Solar conocido? Y el escudero contesta, Zapatero fue mi abuelo. Es decir, le pone en su boca el chiste de entender que el solar es el echar suelas, ¿verdad? Y que efectivamente es de Solar conocido porque su padre era zapatero y ponía suelas, ¿verdad? Pues bien, esta decadencia del escudero tan visible se da también en el Hidalgo, en la Lozana andaluza, en el Teatro de Torres Naharro, en el Lazarillo, en el Guzmán, en la Pícara Justina, en Quevedo, donde 3 veces por lo menos he contado en la obra de Quevedo que se repite la famosa frase hidalguillo, toda la sangre es colorada, ¿verdad? Que dicen los insolentes de abajo al hidalgo que pretende todavía aparecer como noble. Y recuerden ustedes lo que significa en el Buscón la cofradía de hidalgos de Don Toribio, que es peor que pícaros, son una especie de ya el último detrito social. En las arpías en Madrid hay una manifestación curiosa de la mentalidad y de la moralidad de esta clase, cuando la madre, que pretendía ser hidalga, porque el padre muerto era hidalgo, se traslada de Sevilla a Madrid con sus hijas para ver de mantenerlas ejerciendo la prostitución. Y una noche, porque ella les permite que ejerzan la prostitución, para que parezca que ella no se entera de día, pero no de noche. Y una noche, pues una de ellas falta. Y entonces ella, recordando sus viejas pretensiones de hidalga, dice, claro que estoy segura de que teniendo la sangre que tiene, no va a hacer nada que esté mal con un hombre que no sea igual de ella, ¿eh? Que no sea de su misma sangre. Esta crisis de la hidalguía está producida por muchos factores, en fin, en los que no me puedo aquí entretener, entre los cuales está desde la venta de hidalguías por los reyes hasta los trastornos económicos que produce la inflación y las transferencias en la propiedad de la tierra, a la pérdida de puestos y otras manifestaciones, como por ejemplo incluso el mismo estatuto de sangre. El mismo estatuto de limpieza de sangre que se había hecho para mantener a la nobleza acaba volviéndose contra estos cristianos limpios, que en principio eran limpios como los hidalgos, cosa que los que se empeñan en ver el problema del comercio como único problema del 17 no se dan cuenta, y es que el estatuto de limpieza se corrompió inmediatamente. Se corrompió como se corrompe casi todo en el siglo XVI. Digo casi todo porque alguna cosa quedaría limpia. Yo no he encontrado muchas, pero en fin. El caso es que se corrompió y los estatutos de limpieza, cuyo expediente había que hacer pues para obtener unos cargos, para obtener títulos, para entrar en colegios mayores, etcétera, etcétera, se convirtió en un arma en sentido contrario, como para hacer ese expediente y salir bien y ser reconocido como limpio, había que corromper a los jueces, al juez, a los escribanos, a los alguaciles, a los testigos, etcétera, etcétera. Esto suponía disponer de una cantidad que solo los muy ricos tenían. Ahora bien, ¿quiénes eran muy ricos? Los cambistas, banqueros, etcétera, es decir, los conversos. Y estos conversos, contra lo que se cree, eran reconocidos limpios constantemente. Por eso el conde duque era de sangre conversa, ¿verdad? Ni más ni menos que el conde duque, ¿verdad? Y en cambio los limpios se quedaban sin poder entrar en los colegios mayores, por ejemplo, sin poder tener una plaza de colegio mayor, porque obtener una plaza de colegio mayor suponía un gasto tal que no era posible. De esta manera, pues, he querido señalar esta caída en un estado de anomia de estas dos clases, porque creo que tiene su interés y que lleva a esa meditación del conde duque en una carta al presidente de Castilla en 1632, en que lamenta de una manera dramática el estado de la juventud española, incluyendo, claro está, la de carácter noble, y dice que es la última ruina de estos reinos. De todas formas, el pícaro no es un sedicioso, efectivamente, y en virtud de una limitación originaria de sus pretensiones y de sus medios, está muy lejos de lanzarse a una rebelión.
Menos aún es un revolucionario, término cuya aplicación parece no del todo congruente en la época. Pero ello no obsta para que en un momento dado, en el que suba la tensión subversiva y su contagio, el pícaro acabe incorporándose al grupo rebelde y aun destacándose en la violencia. Es cierto que en la literatura, propiamente, no encontraremos casos de estos, pero yo me lo explico de la siguiente manera. Hay toda una serie de textos que no son novelas picarescas, en los cuales sí, se habla constantemente, al hablar de motines, de disturbios, en Andalucía, por ejemplo, en Cuenca, el historiador Sandoval, pues cuando hay unos motines, es un ejemplo de esto, hablan siempre de los pícaros que han intervenido. O en Segovia, cuando las comunidades, bueno, entonces no hablan, pierden la palabra pícaro, pero dice lo equivalente, gente aldenediza y alquiladiza, etc. Pero en las novelas no. Yo creo que esto se debe a que hay cosas que el decoro establecido, es decir, que la convención social de que de todas formas hay que respetar a la sociedad y hay que respetar el orden, impedía servirse de una figura así. Es decir, no hay ningún relato propiamente tal novelesco, literario, etcétera, de rebelión o de revolución. Es un tema como, ¿qué diría yo? Pues como hace 50 años no había un relato de ciertas formas de homosexualismo, pongo por caso, sin... Pero, de todas formas, hay un momento en que se ve claro, y ya hemos visto varios textos, cómo juntan el pícaro y el decaído, el pícaro y el miserable, el pícaro que va atado a la cárcel, etc. Hay un momento en que el pícaro se ve que, en definitiva, puede ser y es atrapado por el ansia de rebeldía y de rebeldía política. Hay un texto de Juan de Zabaleta que es bien elocuente, cuando dice: los más de los hombres malos se hacen de pobres que tienen gusto de ricos. El pobre entendido es muy malo de domar. ¿Ya? Es exactamente el caso del pícaro. El pícaro tiene gustos de rico, pretende medrar, quiere, como ya he dicho reiteradamente en todos estos días, subir a más, y al mismo tiempo es entendido. Siempre tiene más cultura, como decía ayer, siempre tiene más conocimientos, siempre ha hecho algunos estudios de alguna manera y en alguna ocasión, y por consiguiente es típicamente el malo, el pobre malo de domar, es decir, el pobre rebelde que acaba en la insubordinación y en la subversión política. Cuando a esto se une la posibilidad de encontrarse con esa masa de nuevos sujetos anómicos procedentes de los escuderos, procedentes de los hidalgos, y cuando a esto se añade finalmente la posibilidad de encontrar algún grande, algún poderoso alto, descontento, inconforme, mal con los de su clase y mal incluso con el rey, que se presta como adalid, la revolución, vamos, la rebelión estalla y el pícaro está allí presente. De aquí, pues, este especial miedo que produce a partir de ese momento, que no es infundado, y que da lugar a que las autoridades estén siempre pendientes de esta chispa y se produzca una especial vigilancia de la presencia en las ciudades, a donde el pícaro normalmente va, porque las ciudades capitanean siempre estos movimientos. Es decir, del movimiento de rebeldía no surge nunca espontáneamente en el campo, porque es imposible aglutinar a los labriegos que viven a kilómetros de distancia unos de otros. Es donde se produce la sublevación, es siempre en la ciudad, aunque luego haya contagios episódicos en el campo. Por eso, el especial cuidado de los gobernantes. Los gobernantes saben que hay nobles díscolos. Los gobernantes saben que hay siempre algún noble descontento, que hay un partido que es el de enfrente en el siglo XVII. Lo sabe el conde duque, como lo sabía antes Lerma, y como lo saben todos los gobernantes y lo saben los mismos reyes. Y entonces se dan cuenta de que si se produce esa unión, esa fusión del elemento apicarado
con el elemento decaído de la nobleza, esa especie de nuevo proletariado pseudonoble que cunde por las ciudades, y finalmente un adalid, un cabecilla que los dirija, pues todo hace suponer que la rebelión puede estallar porque hay motivos sobrados para ello y que puede estallar victoriosamente. Es curioso que algunos historiadores, y son en este caso dos historiadores ingleses, pues han dicho de algún movimiento, no tiene carácter revolucionario porque en definitiva pues siempre hay un noble en cabeza. Pero justamente eso es lo que caracteriza a un movimiento de insubordinación política en la época, de estructura o de potencial revolucionario, por lo menos. Y eso está visto por Pareto, el famoso sociólogo italiano que estudió este tema de las revoluciones con especial agudeza. Y dice literalmente, generalmente en las revoluciones, los individuos de los estratos inferiores son capitaneados por individuos de los estratos superiores, porque en esto se dan las cualidades intelectuales útiles para disponer bien la batalla, mientras que les faltan, en cambio, los impulsos instintivos que son suministrados precisamente por los individuos de los estratos inferiores. Es decir, que pertenece a la misma estructura de la insurrección política esa fusión interestratos a que me he referido. Por eso, el conde duque, que no tenía nada de tonto, y que es una de las grandes figuras que están revisando y rehaciendo, ¿verdad? Como, no para santificarla, ciertamente, pero en fin, para demostrar que era un hombre inteligente e interesante. El conde duque, en el gran memorial de 1624, le dice ya al rey: debes atender mucho por los que gobiernan, a no permitir de ninguna manera cabezas nobles, mayores ni medianas, que se hagan populares, sino atajar este año apartando los tales, siendo cierto que públicamente dan a entender estos tales que defienden al pueblo contra vuestra majestad, y de ahí dicen que se trata de algún servicio y se levantan contra el rey. Es decir, el conde duque se daba ya cuenta de esa unión. Pero es más, otro sociólogo italiano, Mosca, ha hecho una observación también muy curiosa sobre la estructura de los grupos, digamos, favorables a la insurrección. Y dice, en medio de los estratos inferiores hay un grupo de gentes que, por una razón o por otra, pues han alcanzado alguna mejor situación económica, han realizado algunos estudios, tienen algo que les coloca por encima de sus iguales. A consecuencia, pero viven en el mismo aislamiento, en la misma exclusión que todos los demás. A consecuencia de ello, resulta casi necesario que dentro de la capa baja se forme una especie de otra clase dirigente paralela y contra la superior que aparece en antagonismo con el gobierno legal. Esta clase dirigente de tipo pechero o plebeyo sabe organizarse y sabe suficientemente dirigir una sociedad, un movimiento social, y los gobernantes se dan cuenta de los serios disgustos que pueden ocasionarles. Pues bien, esta clase dirigente subalterna, esto que Pareto llamaba, cogiendo esta idea de Mosca, la élite subalterna, la élite entre los grupos subalternos, esta es la que, en definitiva, es el grupo de los que diríamos déclassés, en fin, no descalificados, es la que, en definitiva, produce la fusión y la unión de unos a otros y la que transmite el ímpetu revolucionario y la dirección revolucionaria de arriba abajo y de abajo arriba. También de esto se da cuenta el conde duque. Y entonces, en un memorial de 1637 al rey, le dice que es necesario tomar en serio eso de la represión, que es necesario castigar y que es necesario comprender que hay que castigar. Y en un punto, el punto tercero de su informe, dice: castigo de malentretenidos, bueno, ya tengo que ver, noveleros y personas perjudiciales a la República. Pero luego hay un punto mucho más adelante, el punto 12, que dice castigo de vagabundos. Está claro que el conde duque se da cuenta de la existencia de esos dos grupos, es decir, los vagabundos, los pordioseros, los pícaros, etcétera, y esos otros mal entretenidos y noveleros, es decir, todos esos que fueron nobles o que pensaron que iban a ser nobles y que dejaron de serlo. Ese es el gran peligro y ese es lo que hay que temer.
La manifestación en la novela picaresca, ya digo, no es directa, pero siempre se da algo. Y efectivamente, rastreando desde estas nuevas perspectivas en el Guzmán, en el pseudo Guzmán, en el Donado Hablador, etcétera, etcétera, se encuentran fases en que se habla de un fenómeno muy curioso. Se habla de cómo entre grupos de gentes que siguen siendo individuos, que siguen siendo insolidarios, que siguen siendo cada cual para suyo, pero que se reúnen en la ciudad, en figones, en tabernas, etcétera, se habla de política. Y se habla de política, dicen estos textos, para culpar a los ministros. Y hay un cronista, Mateo de Novoa, que da cuenta de ello y que dice, y además dicen que es por mano, que ese malestar, que esas cosas mal hechas para el pueblo y que han provocado el malestar general, que son cosas de mano real. Es decir, la imputación pues al rey por ese mundo de los desviados, insurrectos, está pues claro. Y nada más, porque ya ha pasado la hora, y querría haber dicho que esto, Fleissner, Stone, Porchnev, Mounier, etcétera, han visto situaciones de este tipo insurreccional parecidos, que frente a esto, en todas partes se acude a la misma solución, a fortalecer los frenos ideológicos, porque el propio Conde Duque se da cuenta, y fuera también, no basta con la fuerza, aunque la fuerza es necesaria y violentísima, pero además hay que tratar de alguna manera de convencerlos, de crear una nueva ideología. Y se produce así esa cultura del barroco, de la cual es típica manifestación la novela picaresca del 17, que se funda en lo que Thuot, un escritor, un especialista francés de la época de Richelieu, ha llamado la religión de l'obéissance, la religión de la obediencia. Es la solución a que se trata de buscar. Es lo que otro especialista francés del barroco ha llamado, refiriéndose al 17 monárquico francés, la société d'obéissance. Pues bien, cuando el conde duque le habla del mal estado del país al rey y le dice que hay que castigar y que hay que restablecer el orden y que hay que restablecer las jerarquías y que hay que restablecer la estructura social, le propone que se funde una junta de obediencia. La obediencia es pues lo que va a mover contra los pícaros, contra los desviados, contra todo este mundo insurreccional, el programa restaurador de las autoridades del complejo absolutista monárquico señorial en la época del barroco. Muchas gracias.